día para todos. Mi nombre es Iván Montes, soy médico especialista en fertilidad de INSEP Bogotá. Hoy quiero contarles un tema muy bonito, que son los protocolos de estimulación ovárica para preservación de fertilidad. Esto es bastante importante y es que en los últimos años la demanda de la preservación de la fertilidad por razones oncológicas y razones no oncológicas ha incrementado de una forma dramática. Esto se está viendo cada vez más frecuente. Sin embargo, hay que ser muy claros, y es que desafortunadamente existen muchísimas más técnicas o más cosas que podríamos llegar a preservar, como por ejemplo el tejido ovárico o hacer trasplante de tejido ovárico, pero ninguna de esas opciones está aprobada por la Asociación Americana de Medicina Reproductiva, excepto la criopreservación de embriones o la criopreservación de ovocitos. Desafortunadamente, la preservación del tejido ovárico solamente se considera en este momento una opción experimental y debe ser utilizada en pacientes que por razones oncológicas deben iniciar muy rápido su tratamiento de quimioterapia, radioterapia o su tratamiento quirúrgico y tienen menos de 2 semanas para poder hacer el proceso de preservación de óvulos o de espermatozoides, o de embriones. Y en ese caso es recomendable preservar tejido ovárico versus no hacer nada, porque el riesgo, especialmente con agentes alquilantes como la ciclofosfamida, con la radioterapia, es que puede generar un daño muy severo y llevar a la paciente a una falla ovárica o una insuficiencia ovárica primaria, o que puede recuperar algo de sus características reproductivas, pero no podrá recuperar del todo su fertilidad. La ventaja que tenemos en este momento, y porque ya pasa de ser una técnica experimental a convertirse en una técnica de tratamiento para pacientes, es que existe la técnica de la vitrificación, que a diferencia de la congelación lenta, esto es una congelación muy rápida, que va a entregar unos mejores resultados en cuanto a la sobrevida de los óvulos y de los embriones. A mí me encanta hablar de esta parte, es tal vez el enfoque inicial, y yo quisiera que todas las personas que están viendo esta charla pudieran tomarle una foto a este cuadrito. Y es que cuando nosotros hablamos de la reserva ovárica, estamos hablando usualmente de la población de folículos primordiales. Y cuando nosotros hablamos de los folículos primordiales, siempre hay que explicarle a una paciente que en el momento en el que está dentro del útero de su madre, tiene aproximadamente 6 a 7 millones de óvulos que son potencialmente, o de células reproductivas que potencialmente podrán llegar a ser un bebé. Pero en el momento en el que nace, ya no tiene esa misma cantidad, tiene 1 a 2 millones de óvulos. Y para el momento de su menarquia, que está aproximadamente entre los 12 y los 13 años, incluso en Colombia se está cortando cada vez más, ya solamente tenemos 350.000 óvulos. Para los 25 años, que es el pico de fertilidad en tratamientos de fertilización in vitro, ojo, ni siquiera estamos hablando de personas con embarazos de forma natural, sino para tratamientos de fertilización in vitro, ya solamente queda una reserva de aproximadamente unos 130.000 óvulos. Para los 30 años, solamente el 12% de toda la reserva ovulatoria queda. Estamos hablando de 70.000 óvulos. A los 35 años, cuando ya consideramos una edad materna avanzada, lo estamos haciendo porque no solamente se disminuye, ya solamente quedan 30.000 óvulos, es decir, ya queda menos del 10% de toda la reserva ovárica, sino que adicionalmente a eso, las tasas de embarazo mensuales, que por debajo de los 30 años pueden llegar hasta el 25% mensual, empieza a disminuir y ya está por debajo del 12%. Cuando estás por encima de los 40 años, ya estamos hablando de un 5% de tasa de embarazo, y por encima de los 45 años, un 1% por mes. Y no solamente esto, sino que además se aumenta la tasa de abortos. La tasa de abortos es un 10 a un 12% hasta los 35 años, y después de los 35 años empieza a incrementar de una forma muy rápida, siendo un 18% después de los 35, después de los 40 un 34%, después de los 45 un 53%. Adicionalmente a eso, pues ya es importante explicarle a una mujer de 45 años que esto significa que aproximadamente el 50% de sus embarazos terminarán en abortos. Y que en el momento del inicio de la menopausia, bueno, pues ya habrán menos de 1.000 folículos en la reserva ovárica. Esto también, pues a mí me gustan mucho todas las gráficas que les traje, intenté hacer una presentación muy rápida,
Y es que estas son las indicaciones para preservación. Y si ustedes se dan cuenta, pues lo más importante, lo que más sigue siendo un reto, es lograr que pacientes que son diagnosticados con una leucemia, un linfoma Hodgkin o no Hodgkin, cáncer de seno, sarcomas, otros cánceres de origen pélvico, incluso pues otros tipos de cáncer, sean llevadas al tratamiento de preservación de fertilidad antes de iniciar sus tratamientos de quimioterapia, radioterapia o sus cirugías. También existe la indicación para condiciones que no necesariamente sean cáncer. Condiciones, por ejemplo, no sé, hay algunos problemas como algunos hipertiroidismos o el bosotiroideo, algunas enfermedades autoinmunes que puedan requerir tratamientos parecidos como de quimioterapia, como el uso de la ciclofosfamida, la radioterapia o trasplante de médula ósea que va a ser necesario, o mejor dicho, que estos pues van a dañar de una forma muy importante la reserva de óvulos y valdría la pena preservar la fertilidad antes de hacer los tratamientos. Enfermedades ováricas, también con los tumores ováricos benignos. La endometriosis, especialmente la endometriosis severa o la endometriosis ovárica, especialmente esas pacientes en las que usted la ha llevado a cirugía de endometriosis, le quita un endometrioma de un ovario, listo ya, quedaste lista, te quité el quiste y lo vuelve a ver a los 3, a los 6 meses, al año, a los 2 años y vuelve y está otra vez con un endometrioma. Bueno, estas pacientes se benefician de que antes de continuar o de hacer una nueva cirugía, intentar preservar la mayor cantidad de óvulos posibles porque sabemos que la endometriosis es una enfermedad inflamatoria, persistente, recurrente, que genera un daño tóxico muy importante sobre la cantidad, sobre los óvulos y finalmente pues va a acabar con la reserva de óvulos. También en caso de existir una torsión ovárica, esas pacientes donde uno no está seguro, un dolor muy intenso, tiene que llevar la cirugía, se perdió uno de los ovarios por una torsión ovárica, bueno, vale la pena que si ya solamente tiene uno de los dos ovarios, reserve o guarde óvulos para disminuir el riesgo de que si vuelve a pasar, pues esta paciente quede sin fertilidad. Otro grupo de pacientes son las pacientes que tienen un riesgo prematuro de insuficiencia ovárica. Es decir, pacientes donde la mamá o la abuela tuvo una insuficiencia ovárica antes de los 40 años, estas pacientes se benefician. Y especialmente pacientes que tengan síndrome de Turner desde el momento del diagnóstico a los 15, a los 16 años, debería considerarse la opción de preservar óvulos, especialmente porque una vez que se hace la preservación de óvulos, uno puede hacer un estudio a los embriones más adelante, descartar los embriones que tengan síndrome de Turner y solamente transferir los embriones que sean genéticamente normales. Todas estas condiciones, tanto las malignas como las no malignas, son más o menos el 20% de todas las pacientes que preservan fertilidad. La mayoría de las pacientes que preservan fertilidad lo están haciendo por razones personales, ya sea por un tema de edad, su ginecólogo, lo vieron en internet, lo vieron en redes sociales, o porque no están listas para ser madres y deciden posponer su embarazo para más adelante en la vida. A mí me encanta hablar de esta parte y es que la ventaja es que las investigaciones recientes de más o menos los últimos 10, 15 años nos han permitido entender muchísimo mejor el ciclo ovárico y entender que cuando hablamos de los ciclos ováricos estamos hablando de un tema que se llama oleadas foliculares. Y es que ahora entendemos que el ciclo ovárico no es solamente en el momento en el que llega la FSH, solamente se reclutan esos 500 o 1000 óvulos todos los meses y de ahí va a salir el óvulo dominante, sino que van a venir varias oleadas foliculares y que como coinciden esas oleadas foliculares con el momento del incremento de la FSH después de la menstruación, bueno, pues esta oleada folicular es lo que más adelante se va a llamar la fase folicular. Cuando tenemos una segunda oleada folicular que está en la fase lútea, como no existe la hormona FSH, pues estos folículos no se van a estimular y van a entrar en apoptosis. 70% de las mujeres tienen dos oleadas foliculares, un 30% de mujeres pueden llegar a tener incluso hasta tres oleadas foliculares. Y sabemos que la inhibina B genera un efecto negativo durante la fase lútea para inhibir el desarrollo de esos folículos durante esa segunda oleada folicular. Es normal o es muy frecuente encontrar pacientes que teniendo las tres oleadas foliculares puedan tener unos ciclos menstruales un poco más largos.
Cuando hablamos de los protocolos de estimulación ovárica para preservación de fertilidad, es muy importante que existen nuevos protocolos. Ya no nos podemos quedar solamente con el protocolo convencional de estimulación, que debe utilizarse solamente en mujeres que van a hacer la preservación de fertilidad por causas no oncológicas, y ofrecer a pacientes oncológicas diferentes tipos de estimulación que le permita hacer un proceso de congelación de óvulos muy rápido o en una mayor cantidad en un tiempo más corto. Teniendo en cuenta la teoría de las oleadas foliculares, se desarrollaron dos protocolos o dos grupos de protocolos que son muy bonitos y que son los que quisiera traerles y que los entendieran hoy. Uno es el protocolo de inicio independiente del ciclo, que esto en inglés se llama random start, es decir, iniciarlo cuando vos quieras, cuando uno quiera, y las estimulaciones o los programas o los protocolos de doble estimulación, que van a ser uno en la primera parte, que sería la fase folicular, y en una segunda parte, que será la fase lútea. De acuerdo al momento en el que asiste a la consulta de primera vez de fertilidad, esa paciente que tiene una causa oncológica y que le dice, doctor, empiezo en 2 semanas, en 3 semanas mi quimioterapia, me van a hacer todos los estudios y quiero preservar óvulos o quiero preservar embriones antes de iniciar mi quimioterapia, usted tiene que iniciarla rápido. No se puede esperar, no hay tiempo para perder. Entonces, uno debe tener en cuenta esto y de acuerdo a esto, preguntar siempre la fecha de última menstruación y determinar si esta paciente se encuentra en una fase folicular o en una fase lútea. Si se encuentra en una fase folicular tardía, donde usted tiene un folículo dominante que está midiendo más de 14 milímetros, generalmente este grupo de pacientes son los más difíciles de manejar porque uno siente o tiene esta sensación de si le inicio la estimulación ya, pues solamente voy a seguir estimulando ese folículo dominante y el resto de folículos los voy a perder. Entonces, de acuerdo al tamaño y de acuerdo a las opciones terapéuticas que usted tenga a la mano, usted puede generar un proceso que se llama una foliculolisis, que consiste en utilizar una dosis alta de antagonistas para inhibir el proceso de disparo de trigger de ese folículo. O la segunda es que si está ya muy cerca de la ovulación, más de los 14 milímetros, usted podría incluso hacer un disparo inicial de la ovulación con HCG y esperar 72 horas. Después de esperar las 72 horas, puede iniciar las gonadotropinas, ya sea con FSH recombinante o HMG. En el cuarto, en el quinto o en el sexto día del tratamiento, puede iniciar el antagonista de GnRH para inhibir el pico endógeno de ovulación, y cuando usted tiene los folículos de más de 18 a 20 milímetros, realizar el trigger, ya sea con HCG o con agonista de GnRH, y a las 36 horas hacer la captación ovocitaria. Cuando usted tiene una paciente donde ya el periodo menstrual ya puede ser pues, más de 14 días, es decir, que usted puede suponer que ya ocurrió el pico espontáneo endógeno de LH y la paciente llega a su consulta, usted le hace la ecografía, ve de pronto un cuerpo lúteo o ya pues, no un folículo dominante, usted puede considerar que esta paciente ya está en fase lútea. Y una ventaja de la fase lútea es que usted podría iniciar las gonadotropinas en cualquier momento, incluso uno podría correr esta flecha hasta acá e iniciar las gonadotropinas, y el efecto endógeno de la progesterona tiene además la ventaja de que genera también un efecto inhibitorio sobre la ovulación endógena, sobre un pico endógeno. Entonces, muchos de los protocolos incluso no utilizan el antagonista de GnRH después del día 5 o del día 6 para inhibir el pico endógeno de LH, sino que utilizan solamente la progesterona endógena. En general, yo les recomendaría que utilizaran el antagonista de GnRH, o si no tienen disponibilidad o por tema de costos, uno también podría utilizar progesterona de forma exógena en pastillas como un método o un mecanismo para inhibir el pico endógeno de LH y así pues evitarse tener una ovulación prematura. Usted puede hacer también el trigger con HCG o con agonista de GnRH. En pacientes oncológicas que tienen riesgo de hacer hiperestimulación ovárica, es decir, usted tiene la posibilidad de tener más de 15 a 20 folículos, lo más recomendable es hacer siempre trigger con agonista de GnRH, que va a disminuir de una forma muy importante el riesgo de hiperestimulación ovárica, perdón, de síndrome de hiperestimulación ovárica y las complicaciones derivadas de ese síndrome de hiperestimulación ovárica. Entonces la recuperación va a ser mucho más rápida, el proceso va a ser mucho más tolerable para esta paciente y va a poder iniciar su tratamiento oncológico mucho más rápido.
Otro grupo también que es bastante eh, particular o especial son las pacientes que tienen cáncer de seno. Porque cuando usted va a utilizar las gonadotropinas, ya sea FSH recombinante o HMG, el efecto que van a producir las gonadotropinas de forma endógena es un incremento de los niveles de estradiol. Entonces, pacientes que tengan receptores positivos para estrógenos o para progesterona deberían ser llevadas a tratamiento siempre de hiperestimulación ovárica acompañado de letrozol. Igual que en la consulta, que en los protocolos anteriores, usted tiene la menstruación, hace la consulta inicial y decide hacer un random start. Este inicio aleatorio, usted lo puede hacer cuando quiera. Intentar revisar siempre el pico de ovulación para definir si tiene que hacer una inhibición o una foliculolisis o si va a disparar la ovulación antes de iniciar el proceso. Cuando inician las gonadotropinas es importantísimo que siempre deben ser acompañadas de letrozol. Iniciar el antagonista en el cuarto o quinto día de tratamiento. En estos casos nunca es recomendable el uso de progesterona, especialmente si el cáncer de seno tiene receptores positivos para progesterona. No tenga folículos de más de 18 a 20 milímetros, es recomendable hacer el trigger también con agonista de GnRH, preferiblemente si tiene riesgo de hiperestimulación, para disminuir el riesgo de presentar esta complicación en el posoperatorio y hacer la aspiración ovocitaria. Usted puede suspender el letrozol cuando los niveles de estrógenos son menores de 100 nanogramos por mililitro en sangre. El protocolo de doble estimulación se inició o fue descrito por primera vez en el 2014 por Kwan y sus colaboradores. Y cuando ellos hicieron este protocolo lo diseñaron para pacientes que tenían una baja reserva. Entonces, este protocolo ha funcionado muy bien para pacientes que tienen baja reserva en cuanto a que le permite tener más opciones o más posibilidades de tener un mayor número de óvulos y de esta forma tener mayores posibilidades de embarazo. Usted lo puede iniciar en cualquier momento. El protocolo tiene la ventaja de que va a tener una duración de un mes. Entonces, pacientes que de pronto tengan una baja reserva, pero que tengan el tiempo para hacer este tratamiento, sea por causa oncológica o no causa oncológica, uno podría llegar a hacer un protocolo de doble estimulación. Este protocolo es recomendable iniciarlo en el momento de la menstruación. Se hace el primer ciclo de tratamiento con antagonista y el trigger debe ser llevado con análogos de GnRH, con agonista de GnRH. Usted hace la captación, 24 30 a 48 horas después puede iniciar el segundo ciclo de estimulación. Importante cuando haga la ecografía, que en la ecografía pueda haber un conteo de folículos centrales, es decir, folículos de más de 3 milímetros hasta 8 milímetros, de al menos 2 o 3 para hacer el inicio de la segunda estimulación. Al igual que en el random start, uno puede iniciarlo en la fase lútea. Y cuando lo inicia en la fase lútea, lo inicia más o menos en el día 18 o 19 del ciclo menstrual, va a iniciar también con gonadotropinas, inicia el antagonista y el disparo de la ovulación debe ser con triptorelina. Bueno, pues con un análogo de GnRH, con un agonista de GnRH. Al igual que en el ciclo anterior, incluso puede llegar el periodo durante el ciclo de tratamiento, durante el ciclo de estimulación, antes, durante o incluso un poco después de la aspiración de los óvulos. Lo importante es esperar 24 o 48 horas después para hacer el inicio del segundo tratamiento y esto ha permitido tener unas tasas de éxito superiores a solamente hacer un ciclo de tratamiento. Nuevamente, recomendado para pacientes bajas respondedoras con baja reserva y que tienen el tiempo, al menos un mes, para poder hacer este protocolo de doble estimulación, especialmente en pacientes con cáncer. Y el protocolo convencional lo vamos a dejar para aquellas pacientes que tienen tiempo, tienen más de un mes para hacer el tratamiento de hiperestimulación. En estas pacientes sí es recomendable iniciar el tratamiento cuando llega el periodo. Iniciamos con gonadotropinas y la ventaja es que no necesitamos la sincronía con el endometrio. Y como no necesitamos la sincronía con el endometrio, podemos inhibir el pico endógeno de ovulación con progesterona. Progesterona que se va a iniciar desde el día del inicio de la estimulación y se va a sostener hasta el día del trigger, ya sea con HCG o sea con agonistas de GnRH. A las 36 horas se puede hacer el proceso de vitrificación o 5 días después, en caso de que quieran preservar embriones, se puede hacer hasta el quinto día la vitrificación. Es importante recordarle a las mujeres
que cuando hace la vitrificación de ovocitos estamos hablando del material genético únicamente de ella. Y que cuando ya estamos hablando de embriones vitrificados, estamos hablando de un material genético combinado, ya sea pues con su esposo o con un donante. Y esto puede tener unas implicaciones legales a futuro que pueden ser muy importantes. Por ejemplo, ¿qué pasa si esta mujer en el futuro se divorcia de su esposo y ella quiere utilizar los embriones y su esposo no quiere utilizarlos? Entonces, en la medida de lo posible es recomendable que mujeres que estén solteras o que no tengan una pareja estable vitrifiquen óvulos en lugar de vitrificar embriones. La vitrificación de embriones debe ser solamente recomendada en parejas muy estables, donde estén más o menos, pues en la medida de lo posible, lo más seguros de que van a ser padres pronto. Y esto tal vez es la razón de por qué deberíamos educar muchísimo mejor a nuestros pacientes cuando llegan a la consulta. Y es que la mayor amenaza para la fertilidad sigue siendo la edad. Y esta gráfica a mí me encanta y es una de las que utilizo mucho para explicarle a mis pacientes. Y es que cuando miramos en los primeros 12 meses, una mujer que está por debajo de los 35 años tiene unas probabilidades de embarazo más o menos buenas, que están alrededor, o la probabilidad de embarazo acumulada al año está alrededor del 80, el 85, casi que el 90%. ¿Sí? Sin embargo, cuando tenemos una mujer que está por encima de los 35 años, hasta los 40 años, al año, la tasa o la probabilidad de embarazo ya se redujo solamente un 50%, y esa es la razón por la que es recomendable a partir de los 6 meses de búsqueda de embarazo hacer el estudio de fertilidad. Y si se dan cuenta, la tasa de éxito o la probabilidad de embarazo a los 12 meses en pacientes por encima de los 45 años ya está por debajo del 10%. Y no solamente se disminuye las posibilidades mensuales de embarazo, sino que también se incrementan las posibilidades de tener un aborto. Y es que cuando se está por debajo de los 35 años, las tasas de aborto son más o menos estables, un 5, un 10%, pero perdón, un 10 o un 20%, pero cuando está por encima de los 35 años, desde los 36 en adelante, esto incrementa de una forma muy importante, siendo más del 50% por encima de los 46, 47 años. Yo utilizo mucho este ejemplo, y es que no solamente hablamos de cantidad, de número de óvulos, sino que tenemos que hablar también de un tema que es calidad de los óvulos. Y es que cuando nosotros tenemos una mujer joven, eso es como si tuviéramos una canasta de óvulos o una canasta de naranjas. Y esa canasta de naranjas, pues en general siempre se van a utilizar las mejores naranjas primero, y vamos a dejar las que están más magulladitas o que están dañadas para la basura, y vamos a buscar los mejores óvulos o las mejores naranjas. Pero a medida que va pasando el tiempo, especialmente después de los 35 años, la calidad de los óvulos ha disminuido de una forma muy importante. Y eso significa que cuando vamos a buscar dentro de la canasta, ya no solamente vemos que la canasta está casi agotada, sino que también la mayoría de esos óvulos van a tener una menor calidad. Y esto desafortunadamente es algo que no va a disminuir, no va en descenso, sino todo lo contrario, va en aumento. Y lo vamos a ver de una forma mucho más importante en los próximos 5, 10 o incluso 20 años. Y es que a mí me encanta esta proyección porque esta es una proyección de cómo va a ser la fuerza laboral para el 2030 de acuerdo a las mujeres. Y si se dan cuenta, la fuerza laboral de las mujeres va a ser aproximadamente 400 millones de mujeres que están por debajo de los 34 años. Pero de 600 millones a 1.4, es decir, más o menos unos 800 millones de mujeres van a estar por encima de los 35 años, y estas son las mujeres que en este momento están posponiendo su maternidad y que desean ser madres cuando están más o menos en esta zona, es decir, entre los 35 y los 50 años. Y uno puede ver a estas mujeres y a estos hombres que vienen a la consulta y decir, bueno, pues yo no le veo los 45, yo no le veo los 48 años, usted se ve de 20, se ve perfecto. Y su esposa pues está muy bien cuidada, se ve también de 30 a 35 años, pero desafortunadamente cuando vemos el espermograma ya nos muestra unos espermatozoides con unas deficiencias importantes, un riesgo importante que se va incrementando de presentar autismo y otras enfermedades asociadas a la edad del espermatozoide. Y cuando vamos a ver los ovarios, pues los ovarios ya están prácticamente con la reserva de óvulos agotada.
Y esta será la pregunta que generalmente nos hacen las pacientes y es, doctor, ¿sí vale la pena congelar los óvulos? Y yo siempre les traigo esta gráfica y les explico con esta gráfica. Y es que cuando se guarda un solo óvulo a los 30 años, vas a tener un 30% de posibilidades de tener un embarazo. Cuando guardas 5, vas a tener un 44. Cuando guardas 10, casi un 70. Y cuando guardas 20, un 90. Y esto es muy parecido entre los 30 y los 35 años. Pero cuando se está por encima de los 35 años, entre los 37 y los 40, ya la cosa cambia bastante. Y es que guardando un solo óvulo vas a tener un 7%, 5 va a tener un 29%, 10 va a tener un 50% y 20 un 75%. Y por encima de los 40, ya las cosas con 20 es solamente la mitad de tasa de éxito. Y después de los 42, esa dura apenas una tercera parte. Entonces, si es posible explicarle o darle una recomendación, uno siempre debería recomendarle que la preservación de fertilidad debería ser antes de los 35 años. Y si ya estás por encima de los 35 años y te estás acercando a los 40, debería hacerse la preservación lo más pronto posible. Este es otro estudio, tal vez es el reporte de casos, el reporte más grande de pacientes que han guardado óvulos o que han preservado óvulos, donde se miraba la tasa de embarazo acumulada en porcentaje de acuerdo al número de óvulos y la edad a la que se guardaba. En pacientes menores de 35 años, cuando se guardaban 5 óvulos, la tasa de embarazo acumulada era más o menos un 20%. Cuando se guardaban 15, la tasa de embarazo acumulada estaba alrededor del 90%. Cuando se está por encima de los 35 años, la tasa acumulada de embarazo guardando 5 embriones es menor del 10%. Y más o menos el punto de corte donde uno dice ya la tasa de embarazo no va a ser incluso superior, es entre 12 y 15, más por el tema de la calidad de los óvulos que por la cantidad o el número de óvulos que guarden. Entonces, cuando asiste o se enfrentan a una paciente, lo más recomendable es hacerle estas preguntas y decirle, mire, siéntese y pregúntese estas cosas antes de tomar la decisión. Y lo más importante, si desea ser mamá en el futuro o no está decidida a que no va a ser mamá. También cuál es la edad actual que tiene, si las finanzas le permiten realizar un tratamiento de preservación de óvulos, si existe en su familia un antecedente de una menopausia prematura o si existe algún problema de salud como el ovario poliquístico, como alguna enfermedad autoinmune, endometriosis, cáncer, todas las cosas que hemos hablado antes que deba recomendarse hacer la preservación de fertilidad. Si alguna de estas preguntas es sí, lo más recomendable debería ser guardar los óvulos. Las ventajas que tenemos hoy en día, que no se tenían en el 2014 cuando surgió como ya una técnica de opción terapéutica y dejar de ser una técnica experimental, es que actualmente tenemos unas mejores técnicas de congelación y esas técnicas de congelación nos permiten tener una sobrevida muy alta. Estamos hablando que los ovocitos tienen una sobrevida de más del 90 al 95% y los embriones casi el 98%. Entonces, eso nos permite también pues, decir, bueno, listo, vamos a guardar óvulos y no tenemos ese susto que en el futuro, cuando vayamos a descongelarlos, pues tengamos todos los óvulos muertos. Lo segundo es que ya existen unos métodos muy seguros para el transporte de gametos y eso también permite que si en algún momento esta mujer dice es que mi plan de vida no está en Colombia, yo me quiero ir a vivir a Estados Unidos, me quiero ir a vivir a Inglaterra, me quiero ir a vivir a Francia, me quiero ir a vivir a Australia, ya se puede hacer un transporte de esos óvulos para su futuro y que sus óvulos sean fecundados allá con los espermatozoides de su esposo y hacer el tratamiento en el sitio donde esté. O incluso traerlos nuevamente acá a Colombia, o traer los óvulos, o traer los espermatozoides del sitio donde sea del mundo y hacer un proceso de fecundación acá con esos óvulos. Y la otra ventaja es que los métodos que estamos utilizando actualmente nos permiten tener unos riesgos que han disminuido muchísimo con respecto a los riesgos que se tenían hace 15 o 20 años de hiperestimulación ovárica. Y eso también hace que podamos utilizar estos tratamientos como opción terapéutica para pacientes oncológicas que tienen que iniciar muy rápido sus tratamientos oncológicos porque la recuperación es muy rápida. Quedo a la orden, quedo para servirles. Si tienen dudas, si tienen preguntas, cuenten conmigo, estoy para resolverlas y de corazón, mil gracias. Un buen día para todos, que estén muy, muy bien. Chao.